Wow, este hombre es Miguel Ángel Villanueva, es el flautista más activo en México, es solista, es un importante generador, intérprete y promotor de música con flauta transversa. Este instrumento que nos acaba de interpretar es uno de los más importantes de nuestro país, pero también en el mundo. Les quiero leer un poquito de su trayectoria. Se ha presentado en Francia, Alemania, Inglaterra, Irlanda, República Checa, también como Austria, Eslovaquia, Estados Unidos, Canadá y México. Es hermano de 6 músicos más, uno de ellos lo acompaña en este disco, Joyas Olvidadas, Italia del siglo XIX, flauta y guitarra. Se los quiero presentar. Va a tener presentaciones próximamente aquí en enero y en febrero. Ya estás listo para platicar con tu auditorio de Galería VIP. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Joel, gracias. Oye, es un placer tenerte por acá. De verdad, muy distinguido. Te acabas de presentar, cuéntanos, ¿cómo te va? Bien, me va bastante bien, afortunadamente. He estado muy activo últimamente, he estado, digamos, en las 3 líneas de mi actividad, que son, por un lado, la del concertista, mi carrera, también como promotor, es decir, yo organizo el Festival Nacional de Flauta, el Concurso Nacional de Flauta, y la otra línea de trabajo que es la docencia, porque soy maestro en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Entonces, en esas 3 líneas de trabajo estoy muy activo, afortunadamente. ¿Qué nos interpretaste? Ahorita les interpretamos una obra que se llama Inside Passage, del compositor norteamericano Richard Patterson. ¿Nos puedes dar los nombres de tu acompañante? Sí, es Vladimir Ibarra, gran guitarrista también de la Escuela Nacional de Música, egresado en la Escuela Nacional de Música, y con él he estado haciendo equipo últimamente. Y bueno, pues les trajimos esta obra que es preciosa, es muy poco conocida, pero yo creo que es muy bonita. Cuéntanos de tu instrumento. Así, desmenúzalo. ¿Cuánto pesa? ¿De qué está hecho? ¿La diferencia con otros tipos de flautas? Bueno, hay 2 familias de flautas, las flautas rectas o de pico, como es la de la secundaria, digamos, y las flautas transversas. Esta es flauta transversa, es una de las familias. Entonces, dentro de las flautas transversas, así como de las flautas rectas, hay diferentes tamaños. Esta es la que corresponde a la flauta soprano. También hay flauta contralto, llamada también flauta de amor, la flauta bajo o el piccolo flautín. O sea, de diferentes tamaños. Esta es la flauta soprano. Y desde las épocas inmemoriales se hacían de hueso, por ejemplo, del fémur. Se han encontrado flautas hechas con fémur humano y se han experimentado con diferentes materiales como son la madera, obviamente, el cristal, y últimamente con los metales preciosos como son la plata, el oro, con aleaciones hasta el platino incluso. ¿Tiene que pesar algo en específico? No, pero se dice que entre más dura es el material y la pared, es mejor la proyección del sonido, es decir, llega más a lo lejos el sonido. Entonces, por ejemplo, esta flauta es de plata. ¿Y qué complejidad tiene a la hora de tocarla? Bueno, en realidad el mecanismo fue inventado para facilitar todas las posiciones. Es decir, entre menos mecanismo tiene una flauta, curiosamente es más difícil tocarla. A veces se da la impresión de que con tanta llave es muy difícil tocarla, pero no, en realidad el mecanismo está inventado para facilitar. ¿Y debes de tener una capacidad importante de aire o cómo se maneja? Sí, efectivamente, hay una técnica de respiración. Esta es parte de lo que se estudia durante la formación, y es muy importante la administración del aire para poder hacer todas las frases según la longitud, la expresión y también la proyección. ¿Cómo fue que empezaste tú a estudiar este tipo de flauta? Pues fue un poquito curioso porque, bueno, en realidad mi mamá me obligó a estudiar música. Yo no quería estudiar música, ella quería que estudiara piano, pero digamos, en mi último acto de rebeldía, cuando yo tenía 15 años, uno de mis hermanos llegó con un disco de Gildardo Mojica y Luisa Durón tocando las sonatas de Johann Sebastian Bach. Y yo me acuerdo que cuando escuché yo ese sonido, yo dije, es que yo quiero tocar este instrumento. Yo quiero tocar este instrumento. ¿Y tenías referencias de otros flautistas? Pues no, o sea, no conscientemente. Sí había escuchado otros, por ejemplo, Hubert Loss, que es un gran jazzista, había escuchado obviamente a Jean-Pierre Rampal, pero no los asociaba con algo que pudiera ser mío o a lo cual yo me integrara, ¿no? Sino que simplemente lo tenía ahí en mi repertorio de música escuchada. Y bueno, ya cuando empecé a tomar muy en serio los estudios de música fue cuando ya empecé, digamos, a escuchar con más atención a los diferentes flautistas, a ir a conciertos. Y afortunadamente no nada más de un solo género, como pudiera ser la música clásica, sino también de otros géneros. Me gusta mucho la música brasileña. Digo, hay flauta y también hasta en los guapangos, ¿no? El álbum de guapangos de Miguel Aceves Mejía tiene mucha flauta y se oye precioso. Ahora, tu hermano Fernando también se dedica
profesionalmente a la Sí, música. sí. Es guitarrista. Guitarrista, exactamente. Y tus otros 5 hermanos, excepto la mayor, también son músicos. Sí, bueno, estudiaron en algún momento música. La menor estudió violín, por ejemplo, los demás estudiaron guitarra, otro estudió saxofón, y así. En la casa siempre había música. Siempre. ¿Y tus papás por qué? ¿Por qué esa insistencia, ese amor por la música? Pues yo creo que mamá tenía digamos, la sabia, no sé, la sabia intención de que la música o la actividad artística era bueno para la formación del ser humano en general. Y ahora que yo me dedico a esto, definitivamente yo pienso que entre más cerca está el ser humano de la actividad artística o de la experiencia artística, más sensible es. Eso definitivamente. ¿Eras especialmente bueno para las bellas artes o eras bueno para todos? Todas las materias. Para las bellas, no, es que yo era muy distraído, en la secundaria, en la escuela, me distraía muy fácilmente, perdía la atención de los maestros muy fácilmente. Si el maestro tenía que dar una segunda vez la explicación para algún compañero que no hubiera aprendido, pues yo, digamos, de plano me perdía el maestro. Entonces ya cuando acordaba ya estaba explicando un material nuevo y entonces tenía bajas calificaciones. Aparte soy zurdo y en esa época había muchos dictados, entonces nunca tomaba yo los dictados completos porque era una pesadilla. O sea, para un zurdo una pesadilla es el dictado. ¿Y para la flauta? Curiosamente no, porque se utilizan las dos manos al mismo nivel en cuanto a exigencia digital, de coordinación y de velocidad. Oye, ¿y para la flauta en la secundaria eras bueno o nada que ver? Bueno, en mis épocas todavía no era obligatorio eso y yo creo que por eso amo la flauta, porque luego dicen que Sí, cuando muchos esa fuerza. odian la flauta debido a que se las impusieron en la secundaria. No, yo no tuve ninguna experiencia musical propiamente, sino hasta que empecé el bachillerato. Y entraste a la UNAM a estudiarlo ya de manera profesional. Entré a la Escuela Nacional de Música de la UNAM y también al CCH. Estuve yo en el CCH, llevaba las dos escuelas paralelamente. Y entonces fue así como empecé a relacionarme con la música. Y curiosamente, porque yo era muy apasionado, por ejemplo, de los deportes. El fútbol americano me apasionaba. Yo me sabía los nombres de todos los jugadores, de las reglas y todo. En las calles jugaba nada más, ¿no? Tacleado en el asfalto. Pero toda esa pasión después la transporté a la música. Y sí, soy muy apasionado de la música, eso sí. Si no hubieras sido flautista, ¿te hubieras dedicado al deporte? No, porque ya en la disyuntiva, cuando tenía yo 18 años que había que escoger carrera, yo estaba entre ser reportero o ser músico. La equivocada aquí soy yo. ¿A poco? Sí, porque me fascina todo lo que es comunicación, toda esta cuestión de la televisión, de la prensa escrita, todo eso me fascina a mí. ¿Y qué referencias tenías en la escuela? Sobre todo en el CCH, que pues es así como yo, muy más plural, bien muy vivo. yo tenía claro una cosa, no quería estar sentado en un escritorio todo el día. Eso sí, era algo que no quería, ¿no? Entonces, aparte de la comunicación, me llamaba muchísimo la atención por la cuestión pues, de los desplazamientos, uno idealiza mucho, ¿no? Las profesiones, yo creo, cuando uno es joven. Y yo idealizaba mucho la comunicación. Muchas veces que he hablado con reporteros me dijeron, no, qué bueno que escogiste música. Pero la música también tiene sus partes oscuras, digamos. ¿Cuáles? No, pues ya cuando se mezcla con la política es muy difícil. Pero es imposible, digo, todas las actividades están mezcladas con política, eso. ¿Por la es falta de inevitable. fomento cultural o en qué sentido? No, porque bueno, pues hay grupos, hay clanes, hay grupos valiosos, pero también hay clanes que no son muy benéficos para la difusión de la actividad artística. Y bueno, ya entran intereses de otro tipo, ¿no? Yo siempre he dicho que la actividad artística es un juego perverso del cual no conocemos las reglas. En el 2003 fuiste seleccionado por el FONCA. ¿Esa fue la primera vez que tuviste una selección de este tamaño, de esta envergadura? Bueno, el FONCA me invitó a hacer una residencia artística en Banff, en Canadá, y ahí fue donde preparé mi primer CD como solista durante esa estancia en Banff. Y en Fue muy esa importante. transición, perdón, o sea, Sí. de la escuela, de ser un estudiante, ¿cómo es que empiezas a crecer el nombre para alcanzar este tipo de privilegios? No, bueno, en realidad yo ya había terminado mi carrera, porque yo hice mis estudios en Francia, digo, los empecé aquí en México, de bachillerato, el bachillerato musical, en la Escuela Nacional de Música, pero licenciatura y posgrado los hice en París. Después regresé como a los 31 años más o menos y me inserté profesionalmente, vine a insertarme profesionalmente y muy poco después, o sea, yo era un joven profesional cuando el FONCA me ofrece esta residencia. Yo la acepté obviamente porque era algo muy interesante, estar en contacto con compositores, intérpretes de otros países, porque ahí van músicos de todo el mundo.
Y fue ahí donde tuve yo, grandes asesorías para poder preparar el primer CD, que fue el volumen 1 de Realismo Mágico con la música de Eduardo Angulo. Estoy muy contento con el resultado, he tenido muy buenas críticas en todos lados. Yo los he enviado el disco a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, obviamente, en todo México, y los comentarios son muy buenos. Mucha gente me dice, ¿a poco esto está hecho en México? Le digo, pues claro que está hecho en México. ¿Y veías esa distinción entre la formación en Europa versus México? Sí, claro. Sin embargo, yo pienso que todo lo que pude haber hecho en Europa lo pude haber hecho aquí. Todo lo que hice en Europa lo pude haber hecho aquí. Lo que pasa es que tenemos ciertas barreras culturales, ¿no?, en nuestra idiosincrasia, ¿no? Pues el mexicano es indisciplinado, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, los japoneses tienen una mística de la disciplina que la verdad es muy difícil competir con ellos. Y mi hermano también me decía, mi hermano Fernando, el guitarrista, decía, si pudiéramos conciliar la disciplina europea con el temperamento latino, seríamos grandes músicos, y sí es cierto. Entonces, mucho yo me aboco a buscar conciliar eso en mis alumnos, por ejemplo. O sea, yo me tracé una misión de generar repertorio de compositores mexicanos y sobre todo de llevarlo afuera, de darlo a conocer. Y cada vez que voy al extranjero a tocar música mexicana, los comentarios son muy buenos. Los compositores mexicanos son gente muy creativa, de muy buena formación. Nos vamos a quedar con esto antes de ir al corte. Es Miguel Ángel Villanueva. Después vamos a platicar acerca de sus próximas presentaciones y obviamente la recomendación de este disco. No le cambien. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando llegué a París y había una muchachita de 14 años que tocaba impresionante. O sea, yo tenía 20, aproximadamente 19, 20 años, y la niña tocaba como, no sé, muchas veces mejor que yo. Tenía 14 años. Y yo a los 14 años estaba jugando canicas o fútbol americano. Ni sabía nada de la música, prácticamente. Y esta niña ya tocaba, pero como a un nivel internacional. Entonces ahí sentí un vacío muy fuerte, sentí un miedo y una desventaja muy fuerte. Bravo. Es uno de los privilegios de trabajar en la televisión, que podemos tener conciertos privados aquí en cortito con todas estas personalidades. Es Miguel Ángel Villanueva, flautista, que ya nos ha platicado un poquito de su historia, de su trayectoria. Nos está presentando este disco, Joyas Olvidadas Italia, del siglo XIX. ¿Qué más vas a tener? Bueno, pues el próximo año está lleno de actividades. Afortunadamente voy a tener una presentación con la compañía Apasionartes, interdisciplina, que hacemos para niños. El espectáculo se llama Dánzame un libro tocado en historia, una puesta en escena de Cynthia Ham, con textos de Mónica Puyol, la narración también es de ella, y la parte musical es mía, con música de Eduardo Angulo. Posteriormente, en febrero, tengo un concierto con el Cuarteto Latinoamericano, que es, creo hoy por hoy el grupo de cámara más exitoso en México, grandes músicos. Y también tengo la salida del volumen 3 de Realismo Mágico con la música de Eduardo Angulo. También tengo invitaciones de diferentes orquestas, la Filarmónica de Querétaro, la de Universidad de Nuevo León, la de Querétaro, la de Puebla, y así diferentes orquestas me voy presentando como solista con ellas. Toda la información o tus conciertos la pueden visitar en tu página. Sí, en mi página web, que es www.villanuevamiguelangel.com. ¿Qué tal eres para las redes sociales? ¿Cómo viene todo este movimiento de internet, de las descargas para tu tipo de arte?
Yo diría que un mal necesario. Yo digo un mal porque yo deshabilité mi cuenta, la inhabilité, porque ya empezaba yo a distraerme mucho con eso. Y ya se vuelve un reflejo estar viendo el celular y estar viendo a ver quién responde a las cosas. Entonces simplemente la inhabilité y mucha gente me dijo, no, pero tú eres figura pública, no puedes hacer eso. Sin embargo, sí me dio un respiro y bueno, inevitablemente yo creo que tendré que entrar a esa parte de la comunicación, porque efectivamente siendo, digamos, artista, teniendo una actividad artística, pues es un medio de difusión impresionante. ¿Llegas a más gente? ¿Te ha tocado algún público que te conoció a través de internet y que de repente Sí. te llega a buscar? Sí, he recibido, por ejemplo, felicitaciones de China a propósito de mis discos. De Europa hay críticas de los discos también en Estados Unidos, porque los han visto, los han escuchado a través de internet, han visto mi página web y entonces los comentarios son muy buenos. Y sí es cierto que pues nosotros buscamos la difusión de la música, entonces pues tenemos que entrar también en eso. ¿Llega a haber recelo, por ejemplo, de obras mexicanas que tocan extranjeros y dicen es que no tiene el toque mexicano o viceversa? Yo creo que es algo completamente fuera de lugar, porque digo, lo mismo pensarán los alemanes de cuando tocamos Beethoven, ¿no? Y sí es cierto que hay cierto estilo, ¿no? Nosotros no podríamos concebir Yo escuché mariachis franceses, por ejemplo, y la verdad es que los trompetistas no tocan demasiado perfecto, ¿no? Demasiado estilizado, no tocan con el espíritu del mariachi mexicano. Y lo mismo deben pensar ellos de nuestra música, digo, de su música tocada por nosotros. Ahora, en la formación de nuevos cuadros, ¿con qué te topas? ¿Cómo están llegando estos nuevos talentos? Bueno, los muchachos cada vez están adquiriendo afortunadamente un nivel internacional, por lo menos en lo que la flauta se refiere, y estoy bien posicionado para decirlo porque como organizo el concurso nacional de flauta, pues llegan los mejores del país y ahí vemos cómo están tocando los muchachos y afortunadamente todos aquellos que han ganado uno de los 3 primeros lugares en la categoría profesional o en las categorías juveniles actualmente están ocupando las plazas en las orquestas del país. En mi generación era muy difícil, ¿no? Solamente, digo, Julio Rosales, que es un gran flautista, estuvo durante años en la ópera, fue uno de los primeros que logró ganar en audición, siendo mexicano, compitiendo con flautistas extranjeros. Ahorita ya eso es muy común, ¿no? Los mexicanos tienen muy buen nivel y cada vez más se acercan al nivel internacional. Paralelo a tu actividad como concertista, eres coordinador general de la Convención Internacional de Flauta Transversa. Sí. Nos decías, creador y director artístico del Concurso Nacional de Flauta Transversa y realizas tu labor docente como profesor titular de flauta transversa en los niveles de iniciación musical, propedéutico, licenciatura y posgrado en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. ¿Qué tanto influye la falta de recursos, el apoyo a la cultura en nuestro país para desarrollar más el talento de los mexicanos? Pues el desarrollo del talento no es el problema, sino una vez que el producto artístico, por llamarlo de alguna manera, ya está creado, que se pueda difundir. Es decir, la universidad sí ofrece todo el conocimiento. El conocimiento está ahí en la escuela, en la universidad. Lo que pasa es que muchas veces los muchachos llegan con actitudes que vienen de la secundaria o de la primaria con la actitud de denme, cuando que son ellos los que tienen que buscar. Entonces, una de las primeras cosas que yo ataco con los muchachos es cambiar su actitud. Es decir, el conocimiento está ahí para que ustedes lo busquen. Ustedes deben ir a buscar el conocimiento. No esperen a que la escuela se los dé, porque eso no es el papel de la escuela, yo siento, ¿no? Y sobre todo de una universidad. La universidad provee, la universidad ofrece, y es el alumno quien tiene que buscarlo. Entonces, cuando el alumno hace esto, el resultado es muy bueno. Digo, yo lo veo con mis alumnos. Cuando empiezan a cambiar de actitud, poco a poco empiezan ellos a encontrar y se dan cuenta que la escuela sí les ofrece lo suficiente. ¿Hay algún consejo que tú ahora des a tus alumnos? Sí, y sobre todo a los principiantes. Yo siempre les he dicho que cuando ellos ven un concierto, porque todos los estudiantes llegan enamorados de la música, quieren ser músicos, quieren ser concertistas, yo siempre les digo, miren muchachos, un concierto es el final de un proceso. Detrás de un concierto, por ejemplo, detrás de este programa, hay muchísimo, es todo un proceso de preparación. Entonces les digo, no quieran empezar por el final. Uno quiere empezar tocando inmediatamente las piezas, pero no. Uno tiene que empezar por el principio. El principio es simplemente saber agarrar el instrumento, por ejemplo. ¿Has sentido algún vacío, alguna desventaja en la vida que hayas dicho, me tengo que reponer o me quedo aquí? Sí, claro, muy seguido. Yo muy seguido he tenido esa sensación, pero también he tenido esa sensación de placer al lograr vencer esos miedos, por ejemplo, esos vacíos. A ver, cuéntanos uno.
A ver, cuéntanos uno. Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien cuando llegué a París y había una muchachita de 14 años que tocaba impresionante. O sea, yo tenía 20, aproximadamente 19, 20 años, y la niña tocaba como, no sé, muchas veces mejor que yo. Tenía 14 años. Sí, yo a los 14 años estaba jugando canicas o fútbol americano. Sí, ni sabía nada de la música prácticamente. Y esta niña ya tocaba, pero como a un nivel internacional. Entonces ahí sentí un vacío muy fuerte, sentí un miedo, una desventaja muy fuerte. Sin embargo, a la semana siguiente hubo la oportunidad de tocar, digamos, música de otro género, pero improvisando. Entonces nadie en el conservatorio era capaz de improvisar, porque los europeos, sobre todo de ese conservatorio, pues no podían, los franceses. Entonces me pidieron que lo hiciera y yo sí pude improvisar sin ningún problema, y ellos estaban impactados de que yo pudiera tener esa facilidad para improvisar. Entonces decía, no, finalmente no estoy tan mal, o sea, tengo ciertas cualidades, nada más tengo que equilibrar estas otras, que es la técnica europea, la técnica clásica, y me aboqué a ello, y después de un tiempo, evidentemente, pues ya tenía las dos, ¿no? Oye, cuando estás así solo, ¿qué música escuchas y la logras disfrutar o dices, se le fue tal movimiento? No, yo disfruto muchísimo la música, sobre todo la música brasileña. Como te digo, es así una adoración. La música mexicana me gusta muchísimo. ¿Pero qué traes así en tu... ¿En el iPod? En tu coche. Bueno, traigo, por ejemplo, Paulinho da Viola, me gusta muchísimo, João Bosco. Hace poco redescubrí este grupo que estuvo de moda en los 70s, que se llama Secos y Mojados. No sé si oíste hablar de ellos. Bueno, Secos y Mojados. Ney Matogrosso era el cantante, tenía voz de mujer, y algunas de sus canciones son preciosas. Y redescubrí esa música que me gustaba de niño, que la había dejado. Y también revaloré, por ejemplo, a José José. Qué gran voz. Y digo, la música, la balada mexicana era algo que yo menospreciaba cuando era estudiante, porque pues yo no sabía. Pero ahora que tengo más conocimiento musical y todo, yo digo, qué gran voz tenía José José. ¿Cuáles serían esas piezas como soundtrack de tu vida? Pues Cinema Paradiso de Ennio Morricone, o sea, el soundtrack de Cinema Paradiso, digo, esas piezas son para mí muy especiales. Digo, no sé. ¿Que te falte por tocar? ¿O algún lugar que te falte por tocar? No, pues todo el mundo prácticamente. Pero no, bueno, que sí una buena sea parte. Quiero estar ahí. Fíjate que antes tenía yo mucho eso de quiero estar en el Carnegie Hall, quiero estar acá, aquella. Pero ahora no, ahora yo he cambiado mucho y ahora lo que simplemente quiero es estar tocando para un público atento y con el cual yo pueda entablar una comunicación, porque finalmente la música es un lenguaje. Entonces, mientras yo entable esa comunicación, el lugar donde yo esté tocando es el lugar perfecto. Vamos a jugar a los 7 pecados. Yo te voy a ir diciendo cada pecado. Tú me dices lo que se te ocurra. Lo que se me ocurra. Lo primerito que te venga a la mente, eso queremos aquí. Bueno, a ver. Gula. La padecí. ¿Con qué? ¿Con qué? Con las donas, los postres. Lujuria. Miedo. Pereza. Es alérgico. Soberbia. La padezco desgraciadamente todavía en mayor o menor medida, algo con lo que lucho. Avaricia. No. Envidia. Cada vez menos. Ira. Ya casi nunca. Miguel Ángel, un placer tenerte aquí en Galería Bepi. Gracias por la invitación, para mí también ha sido un placer. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.